La fiscalización digital es el presente y nosotros somos los expertos. En CPA Visión contamos con un portafolio de 15 servicios que utilizan Business Intelligence, inteligencia artificial y Big Data, cumpliendo con estándares internacionales de seguridad que nos permiten mantener tu situación fiscal y contable conforme a las normas establecidas por el SAT para un cumplimiento exacto. Visítanos en cpavision.com.mx, cpavision.com.mx. En salud, dinero y amor, te acompañamos, te orientamos, te decimos, te recomendamos. Por 88.9 Noticias. Y nos da muchísimo gusto saludar esta noche vía telefónica aquí en Salud, Dinero y Amor a Octavio García. Él es presidente consejero de la CONASAMI, el Consejo Nacional de Salarios Mínimos. Octavio, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, María Elena, Romina, Claudia? Qué gusto saludarlas y a su auditorio también. Gracias. A sus órdenes. Gracias, Octavio. El gusto es nuestro. Oye, se ha hablado mucho de los incrementos, que en este sexenio se ha incrementado más el salario mínimo. ¿Cuál verdaderamente ha sido el impacto? Se habla que este último fue del 22, pero del 9. Octavio, ¿cómo están viendo desde la CONASAMI esta situación? Sí. Definitivamente en este sexenio se ha logrado ese aumento, pero también ha sido derivado de un trabajo que se ha hecho en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos con el acuerdo de las tres partes que participamos, que es el sector gobierno, el sector de los trabajadores y el sector de los empleadores. Y en este caso lo hicimos porque desde 2015 se formó una comisión, que era la Comisión Nacional para la Recuperación Gradual y Sostenida de los Salarios Mínimos, y se sentaron las bases para poder unificar las zonas económicas, poder crear la unidad de medida y actualización, que es la que desvincula al salario mínimo de lo que eran los referentes, índices de referencia, multas, derechos, todo lo que se manejaba en salarios mínimos, con la UMA se desvincula. Y también se crea el monto independiente de recuperación. Así que con esto tuvimos la oportunidad de ir dando incrementos mayores para poder lograr la recuperación del poder adquisitivo del salario mínimo y hacer algo mucho más benéfico para todos los trabajadores. Para el próximo año, que es 2022, tenemos un incremento de 9% al salario mínimo y un monto independiente de recuperación por la diferencia para llegar a un 22%, pero el porcentaje de aumento al salario mínimo es 9%. En el caso de la mayor parte del país, llegó a 172.87 pesos diarios, y en el caso de la zona libre de la frontera norte, llega a 260.34. Octavio, muy buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. ¿No ven ustedes riesgos en que este incremento de 9% al salario mínimo pudiera constituirse en un factor adicional de presiones inflacionarias? Nosotros lo vemos con la idea de que no genere inflación, que el salario mínimo, el aumento del salario mínimo, no sea un factor inflacionario o que puede incidir en eso. Yo creo que en este momento hay muchas otras variables que podrían llevarnos a la inflación. Vamos a cerrar con más del 7% de este año, por eso el aumento también del salario mínimo fue de 9%, ya que con la última reforma a la Ley Federal del Trabajo y la última reforma que se hizo en salarios mínimos fue que nunca debía ser menor de la inflación estimada, y por eso fue que nos fuimos al 9%. Pero definitivamente si se hace ahí una carrera escalonada de salarios, porque también es cierto que se van alcanzando a otros salarios mínimos, por ejemplo los salarios mínimos profesionales, también es cierto que eso sí puede derivar en una escalada hacia arriba y pudiera generar un factor inflacionario. Gracias, Octavio. Buenas noches. Te saluda Romina Román, y sí sería grave que todavía esto imprimiera más presión a la inflación. ¿Y cómo están las empresas, sobre todo las micro, pequeñas, medianas? ¿Podrán soportar este incremento al salario mínimo con un crecimiento económico que va a la baja, que no se puede recuperar y no hay apoyos para las empresas? ¿Cómo lo van a tomar? ¿Cómo lo van a absorber la gran mayoría de las microempresas, de las pymes? Y si nos recuerdas, por favor, rápidamente, Octavio, ¿qué porcentaje de la población gana un salario mínimo?
Bueno, estamos viendo que en salarios mínimos la población pues realmente es menor el número de personas que ganan el salario mínimo. Va a impactar favorablemente a unas 3 millones y medio de personas. Algo muy interesante que tenemos que ver, por eso no hablo de porcentajes, porque aunque impacta en el empleo formal, también es cierto que en la informalidad tiene repercusiones. Finalmente tienen que ser competitivos también en el pago de salarios de los trabajadores. El problema es que las pequeñas empresas tienen pues menos de 10 trabajadores, sí les impacta. Entonces nosotros deseamos que no vaya a ser un factor de despido, porque de repente pues si tienen 5 van a decir nos quedamos con 2. El impacto es menor y esperamos que las empresas, las micro y pequeñas empresas puedan absorberlo, pero lo que necesitamos para poder reactivar la economía es que haya mayor número de empleos formales. Es lo importante, y que también vaya habiendo la creación de nuevas empresas. ¿Para qué? Para que puedan gozar los trabajadores pues de los beneficios de la seguridad social, y el que se pueda aportar también pues para el gasto público, el que todos tenemos obligación de hacerlo. Octavio, tú como presidente consejero de la CONASAMI, nuevamente Marilena Vega, ¿cómo estás viendo este impacto? ¿Las empresas podrán soportar estos incrementos de frente también a cambios en regulación laboral, a una economía que es inestable, donde estamos viendo que la economía informal está creciendo más desafortunadamente? ¿Cuál crees que sea el impacto? ¿Han hecho algún análisis? Sí, de hecho se han manejado estudios y lo que sí vemos es un incremento de creación de empresas. Si bien durante la pandemia perdimos o cerraron 1 millón de empresas, más o menos, también hemos visto que se ha ido recuperando, pero también esto a la par de poder atender de manera más profesional la forma de trabajo híbrida que se empieza a manejar ahora, que es la presencial y la no presencial. Eso abre la oportunidad de nuevas empresas y muchas que se tienen que reinventar pues para poder acceder a la forma digital de trabajo o a distancia, y con esto pues también se tiene que regular en esa parte. Por otro lado, es cierto que con mayor economía, si hay mayor ingreso en los trabajadores de salario mínimo, bueno, pues también se dinamiza la economía, por lo que nosotros esperamos que más bien sea un factor de crecimiento o al menos de reactivación económica. Pero lo que también es cierto es que las micro y pequeñas empresas necesitan de los recursos necesarios para poder salir adelante. Y nos va a llevar no el 2022, 2023 para poder lograr una estabilidad o llegar a situaciones similares a las que teníamos en 2019 en la parte económica. Octavio, muy buenas noches. Te saluda Claudia Villegas. ¿Cómo ven este ajuste a los salarios mínimos profesionales? ¿Se tendrían que seguir ajustando, revisando? Gracias, Octavio. No, los salarios mínimos profesionales ya se revisaron y también tienen el incremento que se manejó, un 9% de incremento y una parte proporcional de monto independiente de recuperación, y aquí sí es dependiendo de cada uno de los puestos de trabajo que hay según el tabulador, que llegan a un 22%. ¿Por qué no hablamos de un 22% neto? Porque finalmente eso impacta en la negociación de los contratos colectivos del próximo año. Y realmente el monto que se incrementa es el 9%. El monto independiente de recuperación es precisamente para lograr un mayor incremento en la recuperación del poder adquisitivo del salario. Pero sí se revisaron y tenemos pendiente por ahí otros temas de algunos oficios que también se tienen que revisar, pero probablemente lo hagamos el próximo año. Pues muchísimas gracias. Estaremos pendientes de todas estas acciones y decisiones que se tome en la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Gracias, Octavio García. Él es consejero propietario de la CONASAMI, y por supuesto que vamos a seguir buscándote para que nos pongas al tanto de estas decisiones que se tomen. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, Claudia, Romina, María Elena. Un gusto saludarlas y a su auditorio. Gracias a ti.
Y mientras tanto, quédense con nosotros en Salud, Dinero y Amor. Sus amigas María Elena Vega, Claudia Villegas y una servidora Romina Román. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. En Salud, Dinero y Amor, Pócar de Reinas, por 88.9 Noticias.